¿Quién creen ustedes que está detrás de lo que la gente conoce como inteligencia artificial? ¿Quién creen que está? ¿Quién cree que está censurando muchas de las palabras de versículos? A veces, a los comentarios de los videos cortos, mando un versículo, pero no me fijé que había una palabra que la inteligencia artificial iba a hacerle así. El algoritmo. Cuando analizan, ¿ustedes creen que cada tantos videos que hay, se va a poner una persona a analizar video por video? A analizar comentario por comentario. De tantos miles y miles, me podría decir millones, de videos que a diario los usuarios suben a las diferentes plataformas. No solamente estoy hablando de la plataforma presente, sino todas las otras plataformas donde se hace streaming, donde se hace en vivo o live. Se llama de diferentes maneras, pero es lo mismo. En todos esos lugares no puede haber una persona revisando video por comentario, no, no están revisando así. ¿Qué es lo que miran? Solamente detecta palabras. Hay palabras que no se pueden decir. Y hay de que las llegue a decir. Si las llega a decir, le cancelan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Si no podemos decir las palabras que revelan dónde está el ser humano en este momento, si no podemos usar ese vocabulario, entonces, ¿cómo podemos hablar? El vocabulario nos limitaron. Ya nos toca hacer piruetas, maromas para poder expresar lo que está en la palabra de Dios. En otras palabras, no sé si se dan cuenta, en contra de quién se está. Está en contra de lo que dice Oseas. Ahorita ya estamos leyendo el capítulo 6, ¿cierto? Hay órdenes que se le han dado. Es una máquina. Realmente, una máquina, no se puede decir una máquina. Bueno, ciertamente hay personas que le dicen es una máquina, pero es un programa. La inteligencia artificial es como un programa grandote, grandote, grandote que abarca otros subprogramas. No sé cómo se le dice a eso. Main program, creo que se le podría llamar. Pero al fin y al cabo es un programa. Y el programa es alimentado por instrucciones que dan los hombres. Se le dan instrucciones de que debe estar en el mundo, debe haber cierta armonía, de que deben acabarse los pleitos, las personas no deberían enojarse, pero hay palabras que por estar limitando ese tipo de actos, limitan también que se anuncie la palabra. Si uno coloca un versículo que dice que la sangre, el líquido rojo que sale cuando nos cortamos. Cuando una persona se corta le sale un líquido rojo. No puedo pronunciar mucho esa palabra. Si la pronuncio, también me pueden censurar. Pero la Biblia dice que ese líquido rojo que botó Jesús cuando le clavaron los clavos, ese líquido rojo espeso, rojo carmesí, que él botó hasta quedar totalmente sin ese líquido. Con ese líquido Él nos lavó de todo pecado. Lo dice Apocalipsis 1.5. Bueno, menos mal si no me han censurado por decir Apocalipsis. No falta que el algoritmo dentro de poco ya no puedo decir Evangelio según Evangelio. De pronto limite la palabra Evangelio. No sabemos qué más va a poder limitar. Lamentablemente, las personas no se dan cuenta quién es el príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice la corriente de este mundo. Cuando hay personas que me mandan cosas que averiguan por ChatGPT, por chat, eso sí lo puedo decir, no hay problema, o por Gemini, así, o por alguna de esas plataformas que le da información humana, no da información del espíritu. Y me mandan, mire que en griego está esta palabra, está así me hablan. Y cuando me mandan, es que realmente ni siquiera leen. Hacen como en la universidad muchos alumnos están haciendo, copian y pegan. Entonces inclusive copian y pegan y se nota que sacaron eso de la inteligencia artificial. Y le digo a esa persona, una pregunta, ¿la inteligencia artificial tiene el espíritu de Dios? Hasta ahora nadie me ha contestado. A los que les he hecho la pregunta directamente, cuando me mandan algo así de la inteligencia artificial, le digo a esa persona, ¿la inteligencia artificial tiene el espíritu de Dios? No me contestan, evaden, se van por otro lado y empiezan a hablar de otra cosa y de otra cosa. Y vuelvo y hago la misma pregunta. A una persona se la hice como 10 veces, porque me cambiaba de tema y me cambiaba de tema, pero todo empezó con una conversación que sacó, que sabe que la sacó de ChatGPT y me la pegó. Y le tuve que hacer esa pregunta. ¿La inteligencia artificial tiene el espíritu de Dios? Me habló otro tema, volví y le pregunté lo mismo, solamente copiaba, ya lo tenía en mi papelera, lo tenía como algo anclado, porque solamente era tocar. Cada que él hablaba de cualquier otra cosa,
Contésteme, contesta la pregunta. ¿La inteligencia artificial tiene el Espíritu de Dios? ¿Por qué es importante que una persona pueda contestar esa pregunta? Porque si una persona contesta a esa pregunta, no va a confiar en lo que están haciendo los líderes de las que se conocen como iglesias. Las predicaciones de la mayoría de las que se conocen como iglesias, ¿sabe cómo están orquestadas? Por inteligencia artificial. Por eso ustedes escuchan a los predicadores decir, porque en el año tal, hablan cosas históricas, cosas de historiadores. Y en el año tal, tal persona dijo, y como dice la palabra tal en griego, porque esa palabra en griego significa tal cosa, y empiezan a decir cosas que cuando uno los oye hablar, parece que yo le estuviera preguntando a ChatGPT. Yo vine a escuchar a alguien que tuviera el Espíritu de Dios. Las personas, ¿por qué van a las iglesias? Porque van a escuchar a lo que le pueden preguntar ellos mismos a ChatGPT. Algo que los hombres hayan recopilado. No, las personas van a la iglesia porque quieren oír al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, vuelvo y hago la pregunta, ¿estaría en ChatGPT? ¿La inteligencia artificial tiene el Espíritu de Dios? No. Entonces, ¿por qué los predicadores modernos, actuales, están haciendo sus predicaciones basadas en ChatGPT? ¿Qué dijo Dios ahorita en el capítulo 6 de Oseas? ¿Qué dice este capítulo? Este capítulo dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento del versículo, le damos el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le conozcamos, pero el ser humano, ¿cómo le va a conocer? Si el ser humano está concentrado en sí mismo y en lo que otros hombres igual a él hayan hablado de Dios. El ser humano busca el Espíritu de Dios, lo que es del corazón de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 16, versículo 8. Os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. ¿Y qué dijo en el último versículo de Mateo? Mateo 28, 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando Él nos envió el Espíritu, ¿es Él mismo? Sí, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De qué está hablando? El mismo corazón. Cuando dice que el Espíritu iba a quedar en nosotros, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cristo o el Espíritu? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿está en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es difícil entenderlo y por eso hay religiones que se burlan de esa expresión de tres. Dicen tres, eso sería como idolatría. Hay religiones que hablan así. Eso sería como idolatría. Y sí, ciertamente algunos de verdad no se dan cuenta que realmente el único que debe ser adorado, ¿quién es? Al único que se le debe orar, ¿a quién es? Porque hay personas que no sé si sabían, hay religiones que oran aquí, oran acá. No. En la Biblia hay un ejemplo claro de quién es el único que debe ser adorado, a quién es el único al que le debemos orar. A Dios. Jesús dijo, cuando oren, oren así. Espíritu Santo que estás en los cielos, santificado. ¿Así dijo? ¿Santificado sea tu nombre? No. Ahora, Jesucristo, santificado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Así dijo? No. ¿Cómo dijo nuestro Señor Jesucristo? El que es con el corazón conforme al corazón de Dios. La misma imagen de su sustancia, nuestro Señor Jesucristo, que dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dijo que hiciéramos oración fuerte, oración grande, unámonos en oración al Espíritu Santo. No sé si sepan, pero hay religiones que hablan así. Oración fuerte al Espíritu. ¿Saben cómo tratan a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo? Tratan efectivamente como idolatría, efectivamente. Efectivamente tratan como si fuera el genio de la lámpara Aladino. ¿Con qué corazón dicen oración al Espíritu Santo? Como si fuera así rogarle a algo diferente a Dios. Pero no. Jesús mismo nos dijo al único que debemos adorar, al único. ¿Cómo le dijo a Satanás? En Mateo capítulo 4. Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí Jesús ya vio claramente cuál era el corazón de esta voz que le estaba hablando. Y Jesús que le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás.
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo. Vamos a leerlo exactamente como dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo ya está cerquita. Digo Mateo y son poquitas las páginas que tengo que pasar para decir Mateo. Mateo, el versículo eh, 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién servimos? ¿A quién oramos? ¿A quién es el autor de todo lo que vemos? En Hebreos capítulo 1 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, nuestro Señor Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de ¿quién? De la majestad. ¿Quién es la majestad? Nuestro Señor Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad, sí. Ese puesto que tiene Dios, ¿quién se lo quería quitar? El origen del pecado, ¿cuál fue? Seré semejante al Altísimo. En las alturas, subiré a las alturas. Seré semejante en el trono de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién habló de esa manera? Satanás. El que le quiere quitar el primer lugar a Dios, ¿quién es? Satanás. La función de ¿cuál es? ¿Cuál es la función de Satanás? Engañar. Él en Adán transmitió su corazón. Por eso le dijo a Eva, primero detectó que Eva no tenía la palabra clara. Es más, no solo no la tenía clara, la tenía mezclada. Y no solo la tenía mezclada, dijo algo que Dios no había dicho. Dijo, Dios dijo que el día que comiéramos o lo tocáramos ese árbol, ciertamente moriríamos. Dios no dijo así. Es más, cuando ella nombró el árbol, ella dijo, el árbol que está en medio. Dios dijo que el día que tocara o comiera del árbol que está en medio, pero el árbol que está en medio es el árbol de vida. Entonces Satanás cuando se dio cuenta por la respuesta que ella dio, Satanás se dio cuenta, ella está de mi lado. Satanás se dio cuenta así, ella está en mi equipo, ella no está en el otro equipo, ella ya me pertenece, la tengo acá. Solamente Satanás ahí ya dio una afirmación. En el versículo 4, Génesis capítulo 3, versículo 2 y 3, habla Satanás. Habla Eva. En el versículo 1 habla Satanás. En el versículo 2 y 3 habla Eva. Y en el versículo 4, después de que Satanás oye el corazón de Eva, ya en el versículo 4, no tuvo ni siquiera que esforzarse. Halló una colaboradora. Alguien que no conoce exactamente el corazón de Dios. ¿Y qué le dijo? No, no morirás. Así le dijo. O sea, ¿por qué le pudo decir lo contrario a la palabra de Dios? ¿Y por qué sabía que hallaba cabida en el corazón de Eva al decirle, no morirás? ¿Dios dijo que ustedes iban a morir si comían de ese árbol? No, no van a morir. Dios dijo, morirá. ¿Satanás qué dijo? No, no morirá. ¿Qué es lo contrario a morirá? No morirá. ¿Morirá? Lo dijo Dios. El día que coma de ese árbol ciertamente morirá. ¿Qué dijo la serpiente? No, no, usted puede comer y no va a morir. Dios dijo, el día que comas de ese árbol morirás. Satanás dijo, no morirás. ¿Cuál voz sonaba más dulce al oído humano? La voz más dulce es, serás igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué significa tentar? Las personas piensan que tentar es hacer maldades sociales, humanas, delante de los hombres. Por ejemplo, ir a robar, o no sé, ir y adulterar, o hacer ese tipo de cosas. Las personas piensan, en ese sentido de ser tentado. Humanamente no. Ciertamente, ¿qué leímos en el capítulo 6? En el capítulo 4, no, todo Oseas. Hemos leído ya 6 capítulos, pero ¿qué hemos leído capítulo a capítulo, capítulo a capítulo? Adulterio, fornicación. En el capítulo 6 que leímos hoy, también que le dice a Efraín, a Judá, ustedes han adulterado. Se refiere solamente a, ay, pobre Efraín y Judá, se refiere a toda la humanidad. En Adán y Eva todos adulteramos, es decir, todos nos fuimos en pos de la voz que nos sonó más dulce. ¿Y cuál fue esa voz que sonó más dulce? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
No sé si se habían preguntado, porque aunque dice sabiendo el bien y el mal, la mayoría de las personas, aunque dicen creer en Dios, pero cuando hablan manifiestan de sí mismos, de suyo propio, lo que a ellos les parece, lo que ellos quisieran. Lo que hablan de Dios es lo que a ellos les gustaría que fuera Dios. Por eso la mayoría de las personas que asisten a iglesias cristianas, no es sorpresa, la mayoría de personas que asisten a iglesias supuestamente cristianas no han leído la Biblia. Nunca la han leído. Es más vergonzoso cuando alguien dice, yo llevo 20 años siendo cristiano. Cuando hablo con personas así, yo llevo 30 años, le digo, una pregunta. ¿Cómo le llama usted a este libro? Y le muestro. En vez de se ríen y me dicen la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces les digo, como usted lleva 20, 30 años siendo cristiano, ¿cuántas veces, quisiera saber, cuántas veces usted ha leído lo que usted me llama, ¿cómo lo llamó? ¿Me repite? Ya empiezan ya como que quieren cambiar de tema. Pero es que, espere, luego cambiamos de tema, pero ¿cómo lo llama? Palabra de Dios, ¿cierto? Usted me dijo que era la palabra de Dios, ¿cierto? Y me dice que lleva 20 años siendo cristiano, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces ha leído la palabra de Dios? Va a querer irse por las ramas, va a querer cambiar de tema, hablar de otra cosa, hasta se ríe porque se pone nervioso. Bueno, lo que pasa es que, ¿cuántas veces? Y a veces me les pongo serio y les digo, poniendo a Dios por testigo, poniendo a Dios por testigo. Aquí está de testigo Dios. Lo ponemos por testigo, no exagere, no diga mentiras, diga la verdad. ¿Cuántas veces ha leído la palabra de Dios? Usted mismo llamó a la Biblia la palabra, ¿cuántas veces la ha leído? Entonces ya la persona empieza a ponerse pálida. ¿Qué creen? ¿La ha leído? No la ha leído. Personas que se hacen llamar cristianos y a qué llaman Dios, a qué llaman Jesús, a qué llaman Espíritu Santo, a lo que su pensamiento les dice. Si su pensamiento les dice, si su pensamiento les dice, Dios quiere que tú saludes sonriendo, que tú digas buenos días, y que cuando tú veas a alguien que no saluda, que tú murmures de él, que tú digas, mire, y eso que esa persona dice que va a una iglesia, no sé qué iglesia irá. Yo sí, mi iglesia, y empiezan a hablar así, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Bíblicamente solo hay una iglesia, no hay muchas iglesias, no, solo hay una. Bíblicamente Jesús dijo, Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo esta frase, edificaré mi iglesia. Si alguien les pregunta sobre Jesús tiene iglesia o no tiene iglesia, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús mismo la va a edificar. ¿Y cómo la va a edificar? Jesús vino por los pecadores. ¿Por qué por los pecadores? Jesús hizo una iglesia de pecadores. No, no, no. Cuando miramos por qué Jesús vino por los pecadores porque Jesús venía a justificar a los pecadores. ¿Qué significa ser pecador? Estar muerto. ¿Cómo lo dijo Jesús mismo en Juan capítulo 5, versículo 25? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cuándo quiénes oirán la voz del Hijo de Dios? Los pecadores. Por eso Jesús vino por los pecadores. ¿Qué significa ser pecador? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cómo están? Muertos. ¿Eso no dice? Se lo saben de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar fuera si Dios es vida, estar destituido de la gloria de Dios, significa estar muerto. Sí, toda la humanidad quedó muerta en Adán. Todos, no hubo uno solo que no quedara muerto. Todos desde Adán, desde el momento que nosotros nacimos, desde el momento que estábamos en el vientre de nuestra madre, antes de nacer, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sé que esto le enoja a las personas que por vista dicen, uy, no, o sea que un bebé, yo veo a un bebé con mi vista, yo veo a un bebé y yo veo, inocente, y lo veo, está llorando, Él no puede valerse por sí mismo, qué maldad hace un bebé. Ese bebé es descendiente de Adán. Y si tú lees Romanos 3:23, está destituido de la gloria de Dios. No es algo que a mí se me ocurre. Aquí no vengo a hablar lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero, sino hablaría cosas lindas, donde piden dinero, que tienen que hablarte cosas lindas.
Muchas mujeres han perdido a sus bebés aún en su vientre. Otras lo perdieron al año de nacido. Otras perdieron a sus niños cuando tenían 1 año, 2 años, 3 años. Muchas mujeres tuvieron abortos espontáneos. Las que menos desean oír esto son mujeres. Pero ¿qué quieren? ¿Que les diga lo que ustedes desean oír? Si desean oír algo específico, todos los niños vean al cielo, ellos son inocentes, todos los bebés. Para eso están las que se hacen llamar iglesias, pero que no les enseñan el Evangelio. Porque aquí nosotros enseñamos la única forma de que alguien sea salvo bíblicamente es si cree el Evangelio. Si una persona no ha creído el Evangelio, no puede ser salva. La única forma de ser salvo, ¿cómo es bíblicamente? Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo logre creer. El Evangelio es lo único que le puede dar a una persona la salvación. Y la mayoría de las personas no sabe que necesita ser salvado, porque creen que están bien, mirando sus intenciones. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el que hace que las personas sean adúlteros? No se dan cuenta. La gente se imagina que adulterio se refiere únicamente a la parte física. Cuando estamos leyendo en el libro de Oseas, desde que empezamos el capítulo 1, hoy estamos en el capítulo 6, desde que empezamos en el capítulo 1, ¿qué hemos leído? Ustedes han adulterado. ¿Qué le dijo al principio? Toma una mujer fornicaria, porque la tierra fornica. Cuando dice así se refiere a el planeta Tierra, se refiere a nosotros. ¿Por qué existe el planeta Tierra? ¿Cuál es la finalidad de que Dios haya puesto las condiciones atmosféricas específicas en este planeta? Puso una capa atmosférica para que no se escape el nivel de oxígeno que tiene que haber. Es un nivel exacto. Y un nivel tiene que tener algo de nitrógeno, tiene que tener algo de helio. El aire que nosotros respiramos no es solo oxígeno. Tiene algunos elementos que son indispensables. Todo lo que existe en este planeta fue creado. ¿Por qué? Y hago esta pregunta, para no quedarme yo solo hablando de los hermanos. Todo lo que ha sido creado, todo lo que Dios creó, la atmósfera, el agua, los peces, las plantas, Dios dijo para qué las creó. Entonces hago esta pregunta, ¿para qué Dios creó todo lo que ha sido creado? Todo lo que vemos en este planeta que se llama Tierra. Alguien dijo, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Quién da más, quién da menos? Para la gloria. ¿Para qué creó las plantas, los animales? Para adorar a Dios. ¿Quién da más, quién da menos? Para la gloria, están repitiendo lo mismo, pero quiero que alguien piense profundamente. O sea, no repitan lo que otros hayan escrito, no hagan así. Piensen, piensen. Para servirnos. Para servirnos. Dios que no sé si se acuerdan lo que Dios dijo una vez que creó al hombre. Primero creó todo para que existiera el hombre. Primero creó todo, todo. Cuando miramos, al hombre lo creó de últimas. Lo último que creó fue al hombre. Entonces, ¿por qué creó todo? Para que nos sirviera. ¿Por qué está el agua en los océanos? Para que nos sirviera. ¿Por qué están los peces en los océanos? Para servirnos. ¿Para qué están los ríos? ¿Para qué están todos los animales? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo sobre todos los animales? Tú te enseñorearás. ¿A quién le dijo eso? ¿A qué otro ser le ha dicho tú te enseñorearás? Todo lo que Dios creó para servirnos. Esa es la expresión correcta. Para servirnos. Sé que lo que decimos acá suena locura para el mundo. Para el mundo, ¿qué es humildad? Para el mundo, ¿saben para el mundo qué es humildad? Todos somos pecadores. Todos somos, ay no, yo no puedo decir que no sea pecador. No sé si han visto, pregúntenle a las personas y verá que ellos creen que humildad es eso. Ay, yo sí no, yo sí, honestamente. Mirando profundamente, yo no puedo decir que no sea pecador. La gente cree que eso es humildad. Todos somos pecadores. ¿Saben qué significa eso bíblicamente? Sé que los hermanos conocen. Cuando una persona dice que es pecadora, esa persona, ¿qué está haciendo? Si una persona, los hermanos conocen qué dice la Biblia, pero cuando una persona dice que es pecadora, ¿qué está haciendo? Escribieron soberbia. ¿Qué más? ¿Qué más? Soberbia,
Algo más grave, el colmo de la soberbia, que es pisotear la sangre. Pisotear la sangre. Jesús vino a derramar, Apocalipsis 1:5, ¿qué dice? Que Él derramó su sangre por nuestros pecados, para lavarnos con su... Vamos a leer ese versículo tal cual. Espero que no me cierren la sesión o que no me cierren el envío, porque voy a leer un versículo que tiene una palabra que es censurable, pero lo vamos a leer, vamos a leerla. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5. Dice, llegué al 21, Apocalipsis 21, pero no necesito Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Eso es soberbia? ¿Eso es egocentrismo? Parece, ¿no? ¿Sabe? El mundo, ¿a quién trata de egocéntrico? Los ateos. ¿Saben los ateos de quién dicen que es egocéntrico? Dios. Dicen así, los ateos dicen así, pero no es así. Cuando una persona conoce qué significa ser pecador, no, ay, miré, dije, no hice. No, tus buenas intenciones no te libran del pecado. Cuando una persona conoce que ser pecador merece ir al infierno. Eso significa ser pecador. Merece, va justamente, como dijo el apóstol Pablo, cuya condenación es justa. Cuya condenación es justa. ¿Qué dice acá este versículo? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa frase no te la van a leer, esa frase no te la van a leer en las que se conocen como iglesias. Las personas que se creen buenas, que se creen humildes, porque dicen que son pecadores, no van a poder leer esto que acabamos de leer. Y lo vamos a escribir. Yo creo que va a quedar escrito acá en el en vivo. En el en vivo no, cuando esté la grabación. Ahorita estamos en vivo, pero cuando esté subido a las redes sociales, va a estar subido acá el versículo. Al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No puedo decir esa palabra. Con el líquido rojo que Él derramó, nos lavó de nuestros pecados. Él derramó hasta la última gota de lo que corría por sus venas, Él lo derramó. No puedo decir esa palabra, no la puedo decir muchas veces, pero Él derramó ese líquido que está por las venas de nosotros. Él derramó el líquido que Él tenía, ese líquido rojo carmesí, para lavarnos de todo pecado. Eso sí lo puedo decir, no hay ningún problema. Aquí dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Aquí dice que Jesús nos lavó de nuestros pecados. Esto no lo enseñan las que se hacen llamar iglesias. Por eso las personas piensan que humildad es que todos somos pecadores. Pues sí, ay, no sé, usted es arrogante, ¿no? Usted es egocéntrico al decir que usted es el único que yo he escuchado en todo el planeta Tierra, el único que yo he escuchado que no es pecador es usted. Y le digo a esa persona, ¿usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted cree, esta es la Biblia, ¿no? Esta es la palabra de Dios. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Si usted cree lo que dice acá, aquí dice que Jesucristo nos lavó de todo pecado. Si Jesús te lavó de todo pecado, ¿tú por qué dices que eres pecador? ¿Sabe qué significa eso? Pisotear la sangre. Ya lo dije, no lo puedo decir muchas veces, porque en la Biblia dice que Él derramó su sangre para lavarnos de todo pecado. Nos hemos pasado bastante. Cuando estamos compartiendo, siempre como se nos pasa el tiempo, normalmente es por media hora que compartimos. En esta ocasión ya van 37 minutos. Todas las noches estamos compartiendo un capítulo. Hoy fue el capítulo 6 de Oseas. Y ya nos está acabando el libro de Oseas. Y todos los otros libros son cortitos. Bueno, hay otros libros que tienen 14 capítulos, pero hay unos que tienen 1, 2, 3 capítulos. O sea, los profetas menores los vamos a considerar muy rápido. Dentro de poco estamos a punto de terminar de leer en voz alta, audible, el Antiguo Testamento. No mentalmente, sino audiblemente. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das para considerar tu palabra. Lamentablemente,
La mayoría de las que se conocen como iglesias no conocen el Evangelio. Cuando les pasemos la pregunta ¿qué es el Evangelio? Nos dan multiplicidad de respuestas. Pero en la Biblia dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Hay religiones que están nombrando ese versículo y que están diciendo el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, pero también están diciendo que las personas siguen siendo pecadoras. El apóstol Pablo decía, ya no soy yo quien hace aquello. Suena raro porque el apóstol Pablo decía, esto es en mi carne, pero la carne no era él. Él decía, ya no soy yo. Por eso el apóstol Pablo pertenecía a las personas que podía decir, todos los que somos perfectos. Porque bíblicamente el que ha sido justificado ha sido santificado. Y el que ha sido santificado ha sido perfeccionado. Para el mundo, para las religiones que no conocen el Evangelio, esto que acabamos de decir es una locura. Las personas decir justo ya les desagrada. Decir que somos santos, no, ya ahí sí nos ven como locos. Y decir que somos perfectos, no, es el colmo, peor. Si no pueden recibir que somos justos, mucho menos que somos perfectos. No lo pueden recibir porque miran lo que tienen delante de sus ojos. Es decir, no están en la gracia, están todavía bajo la ley y no se dan cuenta, manifestando todos los síntomas de alguien que está bajo la ley, pero no se dan cuenta. Y creen que con decir, ya estamos bajo la gracia, eso es suficiente para que una persona esté en la gracia. Estar en la gracia es no depender de sí mismos, haber estado muertos, haber podido oír la voz del Hijo de Dios. Él venía para recoger a los pecadores para poderlos justificar. A un pecador no se lo puede llevar, pero venía para justificar. Y ya nos hizo justos. La iglesia es la reunión de los justos. Permite que las personas que van a ver esta predicación, ábrele sus ojos, Padre. Permite que voten todo de sí mismos. Porque mientras una persona esté ensimismada, no puede recibir la palabra. Mientras una persona esté llena de él mismo, está lleno de sonrisas, de aparente bondad, pero realmente niega la eficacia de la palabra de Dios. Sin darse cuenta, porque Satanás es el engañador. La función de él es llevarse al mayor número de personas que creen que están bien con Dios cuando no conocen el Evangelio. Y la única forma de ser salvos es por creer el Evangelio. Dale misericordia, Padre, a las personas que están escuchando. Permíteles poder creer lo que la Biblia dice que es el Evangelio, no lo que los hombres, sin leer la Biblia, sin mostrarlo en la Biblia, dicen del Evangelio, sino lo que está escrito en la palabra del Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por un día más en el cual hemos podido compartir el Evangelio. Es un gozo dar de esto que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? El Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos lavó de todo pecado. Ya nos lavó, ya te lavó. Ya no estás sucio con el pecado. Sé que es difícil de recibir. Esto es fácil de entender porque estamos hablando en español, pero recibir esto no cualquiera lo puede recibir. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. Yo te invito a que sigas escuchando. Oblígate a escuchar todas las noches. Todas las mañanas también estamos compartiendo. Por las noches a las 9 hora de Colombia, Ecuador, Perú. A las 9 de la noche hora de esos 3 países que mencioné. Y por la mañana a las 7 de la mañana de esos 3 países que mencioné. Colombia, Ecuador, Perú. A las 7 de la mañana 10 minutos. Y a las 9 de la noche, media hora. Bueno, a veces son 40 como en este caso. Nos vemos dentro de 9 horas y 18 minutos. Chao. Con el versículo del día de mañana.